Hola, hola, muy buenas noches para todos, un abrazo gigante, un saludo muy especial. Miren esa tarde que todavía se refleja allá al fondo, miren este cielo que ha estado azuloso, invitándonos a estar contentos, felices, a compartir otras cosas, así que qué delicia que estemos por aquí empezándonos a conectar en esta nochecita tan especial, que es aquello de retomar estas conversaciones, de volvernos a encontrar, de contarnos historias, de manifestar tantas cosas maravillosas que cada uno tiene para ofrecer, para regalar. Así que ya, nos empezamos a conectar. Un saludo para todos los que van llegando. Aquí veía a Gloria, ay, qué maravilla, Gloria Arroyave, un abrazote para ti. Mañana tendremos un live precioso con Gloria Arroyave en el que vamos a hablar sobre lo que hace la inteligencia humana y lo que no hace la inteligencia artificial, para darnos cuenta de la importancia que esto tiene y empezar a entender que allí encontramos herramientas fantásticas. Hoy por lo pronto elegimos un tema que a mí me parece fascinante. Tú eres creador, tú eres el creador. Y eso sí que es importante. Si partimos de una cosa especial, qué rico, Glorilla. Si partimos de una cosa muy especial y es entender que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de un creador, que lo que creó, nos dijeron, era perfecto, significa que nosotros somos también perfectos y que por tanto heredamos esa capacidad creativa y que cada uno de nosotros tiene esa posibilidad maravillosa de ser un creador continuamente y de que cada cosa que vaya llegando en un momento determinado implicó de alguna manera volvernos a encontrar con nosotros, con lo que somos, con la esencia, para poder entonces proyectar toda esa potencialidad creativa que nos acompaña siempre y que simplemente está esperando el momento preciso para surgir, para saludar, para entrar, para decir aquí estamos, y en este momento empezamos nosotros a ser tremendamente productivos en ese aspecto. De esa forma, entonces, lo que estamos haciendo es, cuando nos damos cuenta de que somos realmente los creadores, nos damos cuenta de que todo ese potencial está esperando por nosotros para que en un momento determinado, cuando hay esa pausa, cuando hay ese silencio, cuando hay esa posibilidad de volver a la raíz de lo que somos, a la esencia misma de lo que está en nuestro interior, entonces ahí se empiezan a multiplicar todas estas posibilidades. Yo los voy saludando de a poquiticos y qué bueno que estemos por aquí de verdad encontrándonos en este principio de semana, que por cierto va a ser una semana muy movidita en estos lives, porque tenemos cosas maravillosas para compartir y ya les estaba contando solamente lo de Gloria Arroyave mañana, donde vamos a hablar de esto de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Así que metámonos en este proceso pues de que todos somos los creadores, y ya eso solo nos está diciendo algo fundamental. Pensemos en algo. Si nosotros estamos diciendo que somos creadores, obviamente si definimos en términos de tiempo, lo creativo está proyectado hacia el futuro. Evidentemente no estamos creando en el pasado, sino hacia el futuro. Pero resulta que muchas veces hasta el 90% de los pensamientos que tenemos en nuestro día a día son pensamientos originados en cosas que ya nos ocurrieron. Es decir, son pensamientos repetitivos. 90%, no estoy hablando de cualquier porcentaje, y ese pensamiento que tuvimos ayer y que hoy sigue presente nos evita poder encontrarnos precisamente con esa capacidad creativa, y por eso es tan importante que caigamos en cuenta de la importancia que esto tiene para nosotros y de que nosotros entonces empecemos a activar muchas de esas potencialidades, entendiendo que la misma biología es la que va surgiendo como consecuencia de repetir los mismos pensamientos, las mismas emociones. Dicho de otra manera, si pretendemos hacer un cambio, si pretendemos ser creadores, realmente tenemos que cambiar nuestra biología. Y para cambiar nuestra biología, es decir, el comportamiento de ese ADN en nuestro cuerpo y la expresión de nuestras células, pues necesariamente tenemos que pensar hacia el futuro y no quedarnos repitiendo los pensamientos del pasado. Por tanto, es muy importante pensar, sentir y actuar
en relación con algo que nosotros queremos crear, que nos comprometimos también a ser co-creadores en este proceso. Y cuando yo digo ser co-creadores, la vida nos está diciendo, hombre, vale la pena que recordemos que somos ese origen, de dónde venimos, y por supuesto honrar esa procedencia de ese ser perfecto que nos está esperando para que finalmente complementemos con todo lo que podemos dar en nuestro día a día. Por lo tanto, un primer paso para ser creadores es observar los pensamientos que tenemos. Cuando nosotros realmente observamos juiciosamente nuestros pensamientos, nuestros hábitos y nuestras conductas, entonces dejamos de estar en el automático. Es muy frecuente que en un gran porcentaje del tiempo nosotros estamos en el automático, es decir, en cosas ya repetidas y que vamos haciendo de manera casi que maquinaria, y obviamente esto empieza a entorpecer la capacidad creativa. Cada uno de nosotros tiene la obligación maravillosa y la necesidad fundamental de empezar a compartir desde otros ángulos para poder generar movimientos distintos en el interior. Ojo a esto, porque eso significa que nuestra salud también depende en gran parte de esa capacidad creativa. El solo hecho de ser creativos puede moderar y modular tremendamente nuestro cuerpo. Es lo que aprovechamos muchísimas veces con los niños, que tienen una capacidad de imaginación supremamente grande, y cuando uno utiliza esa capacidad creativa en los niños, ellos rápidamente pueden activar, por ejemplo, su sistema inmunológico. Si lo asociamos, por ejemplo, a soldaditos que ellos están viendo dentro de una batalla y cómo esos soldaditos están ganando la batalla frente a un bichito que llamamos virus o bacteria. Entonces, observar esos pensamientos, esos hábitos y esas conductas automáticas nos llevan a darnos cuenta de que nosotros podemos decidir hacer nuevas conexiones con el futuro. Eso es fundamental, porque ¿cómo vamos a esperar que la vida cambie si nosotros no estamos cambiando esa visión de futuro? ¿Cómo vamos a pensar que nuestra biología cambie si nos quedamos en las mismas emociones, los mismos sentimientos, a lo mejor los mismos rencores y las mismas vibraciones bajas que teníamos anteriormente? ¿Cómo aspirar a que nuestro cuerpo se condicione a nuevas estructuras y genere nuevas células, nuevos órganos, nuevos tejidos, nuevos sistemas, si estamos precisamente llevando la misma información a aquellas células que vienen a reemplazar las viejas células? Por supuesto, entonces eso implica que nosotros generalmente tenemos comportamientos memorizados, emociones automáticas, y si eso está ocurriendo, ¿qué ocurre también? Que empezamos a darnos cuenta de que la ciencia y la realidad dependen en gran parte de nuestra capacidad de creer de una manera diferente para poder crear de otra manera también distinta. Y esas creencias frecuentemente parten de nuestras percepciones. Si cambiamos la forma de percibir la vida, si nuestros órganos de los sentidos empiezan a adquirir un verdadero sentido, si nos atrevemos a ver un poco más allá, a olfatear las cosas un poco más allá de lo que nuestros órganos de los sentidos nos están diciendo, a escuchar más con el corazón que con los mismos pabellones auriculares y con el órgano auditivo, a sentir al otro y a degustar lo que la vida nos está entregando, ahí empezamos realmente a encontrar cosas absolutamente maravillosas. Te saludo, Hernán Toro, un abrazo para ti. Entonces pensemos en esto, los mismos condicionamientos se generan porque somos nosotros los que estamos generando el mismo comportamiento. Si el comportamiento es distinto, si nuestra visión es distinta, si nuestra proyección es diferente, si tenemos el empeño, las ganas, el gozo, la fuerza, el poder, la voluntad, toda esta intencionalidad maravillosa, pues realmente estamos dibujando un panorama completamente distinto. Si simplemente con esto nosotros estamos compartiendo con otros muchos que están posiblemente esperando crear de una manera diferente, entonces allí, cuando compartimos, estamos generando ya una acción y no nos quedamos solamente en el pensar. Por eso es muy importante que compartamos estos encuentros, que no se queden aquí en los 200 que nos conectamos, o yo no sé, 300, 500, 600 o 100, y de esa manera lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que empezamos a crear verdaderas redes
de proyección a futuro que empiezan a modificar por completo lo que nosotros tenemos diseñado para ese futuro. Es el momento entonces en que cada uno de nosotros empiece a darse la oportunidad de nuevos aprendizajes, y si hay nuevos aprendizajes significa necesariamente hay nuevas conexiones. Por eso nunca dejemos de prepararnos, nunca dejemos de conectarnos con el conocimiento. Entendamos que el conocimiento es tal vez la herramienta más importante para relanzarnos al futuro y traer a la memoria el futuro. Esto suena paradójico, pero lo repito muchísimas veces y en mis escritos también. Recordar el futuro implica hacer conexiones nuevas para poder precisamente diseñar estrategias diferentes que nos lleven a que la vida misma se exprese a través de diferentes movimientos en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología. Pensemos en esto. Si estamos generando nuevos aprendizajes y nuevas conexiones, cuando nosotros adquirimos un bit, una unidad de información, miren lo que estoy diciendo, esto es absolutamente minúsculo, en cualquier aprendizaje tal vez miles y millones de bits, pero un solo bit duplica el número de conexiones que hay a nivel cerebral. ¿De qué depende nuestra inteligencia? No tanto de nuestras células, de la cantidad de células que tengamos, sino de la cantidad de células neuronales que se comuniquen entre sí y que generen nuevas conexiones. Por lo tanto, insisto, estas conexiones con un solo bit se duplican en número, pero pensemos en una cosa, esa duplicación, ese número nuevo que surge, tiene un límite si no estamos repasando continuamente estos nuevos aprendizajes. Dicho de otra manera, lo que estamos mencionando aquí es que si el nuevo aprendizaje no se practica, no se repite, no se convierte también en un nuevo hábito, en una nueva expresión de lo que estamos viviendo, en esas nuevas ganitas por conocer cosas diferentes, entonces esto no se memoriza y con el tiempo se pierde, como se pierde un sendero o un camino en la montaña si dejamos de pasar por él. Entonces es muy importante entender que en un momento determinado esos nuevos hechos nos van a llevar a nuevas conexiones, a nueva información, por supuesto, a nuevas elecciones, que es muy importante, a nuevos comportamientos y, por supuesto, a una nueva visión del mundo. Esa visión del mundo depende de todas estas cosas que estamos mencionando. Las conexiones no se quedan ahí, sino que generan experiencias distintas y, por supuesto, sentires diferentes, y cuando sentimos de una manera distinta, nos estamos proyectando también de una manera completamente diferente, que nos permite pensar en ampliar nuestros conocimientos para también ampliar nuestro número de conexiones, nuestro número de asociaciones a nivel cerebral, lo cual nos permite ser tremendamente creativos. Los sentidos se comunican con el entorno. Entonces, de acuerdo a cómo estemos percibiendo el entorno, asimismo vamos a crear las siguientes escenas que estén en nuestra vida. Y entonces, si nos comunicamos con el entorno, nosotros decidimos cómo comunicarnos con el entorno. Si estamos muy hostiles, estamos enojados por cualquier circunstancia, estamos tristes por alguna circunstancia, pues evidentemente la conexión con el entorno va a ser en un nivel no propicio para ser los creadores que somos. Pero si en cambio nos conectamos y nos comunicamos con el entorno de una manera en la que las frecuencias se eleven, de una manera en la que el amor, la comprensión, la alegría, la felicidad estén con nosotros, pues obviamente llega un momento en que cada uno de nosotros puede expresar todas esas manifestaciones de los órganos de los sentidos, crear una nueva visión del mundo y empezar a darnos cuenta que todos esos químicos que se producen a nivel interneuronal, que son los que van a dar origen a lo que se llaman las sinapsis o conexiones entre las neuronas, esas mismas sustancias químicas que se están produciendo dependen en gran parte de esos sentimientos y emociones. A la iglesia, es un abrazote para ti, gigante, qué rico que estás por aquí. Entonces, ojo, pensamos según cómo sentimos, pero es muy posible que este camino sea también en doble vía. Sentimos según cómo pensamos. Así que de nosotros depende que eso que nosotros queremos crear tenga un potencial enormemente grande, cambie nuestra existencia, nos proyecte de manera definida y determinada, con optimismo, con ganas, con fuerza,
para que eso que estamos co-creando, insisto, co-creando, porque hay una fuerza creadora mayor que de pronto se sintoniza o nosotros nos sintonizamos con esa fuerza creadora mayor, y entonces ahí es donde realmente empezamos a entender aquello de que pensamos según lo que sentimos. Y esto también es fundamental, porque de esa manera sentimientos como la culpa, la tristeza, la vergüenza, la desvaloración, la inseguridad, todos esos sentimientos generalmente están en relación con conexiones pasadas. En cambio, todo lo que tenga que ver con armonía, con equilibrio, con vitalidad, con fuerza, con entusiasmo, con pasión, con comprensión amorosa, generalmente tiene que ver con el futuro. Es decir, que de esta manera ya estamos haciendo una diferencia en ese tiempo lineal que nos pintaron desde la física newtoniana, y que ahora en la física cuántica nos empezamos a dar cuenta de que en verdad existe un eterno presente, y que ese eterno presente está creando en ese tiempo lineal anterior un futuro infinitamente más amable. Pensemos en esta cifra tan importante. Cuando hablamos del pasado, cerca del 50% de las referencias que hacemos a nuestro pasado en realidad no ocurrieron. ¿Quién creyera? Pero nos las estamos inventando en un diálogo que nosotros tenemos de la necesidad de conciliarnos o reconciliarnos con el pasado. Entonces muchas veces perdemos aquí una oportunidad maravillosa y feliz para empezar realmente a no desperdiciar ese 50% y más bien a crear nuevamente toda la información que llegaría. Los pensamientos, recordemos, son el lenguaje del cerebro, pero los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Así que cuando el pensamiento y el sentimiento se conectan, cuando la fuerza eléctrica y la magnética se conectan, esa fuerza electromagnética está generando un vehículo maravilloso para aportar nueva información, y para que esa nueva información esté generando nuevas realidades, esté generando nuevos propósitos, esté generando nuevas intenciones en nuestra vida, y por supuesto esté generando nuevas pasiones, nuevas necesidades de aprender. Por eso es muy frecuente que cuando nosotros en nuestros sentimientos nos expresamos desde el yo soy depresivo, yo soy un ser poco amable, yo soy irritable, entonces estamos marcándonos con esa derrotero aquí, nos estamos poniendo ese rótulo tan complejo, y más bien decir yo estoy, que significa una condición temporal. Sin embargo, en el yo soy, yo también puedo encomendar mi cuerpo y mi mente a mi destino. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy absolutamente convencido de ese yo soy, ese I am, como lo dice William Fernando tan bellamente en sus charlas, lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que allí estamos empoderando, encomendando nuestro cuerpo y nuestra mente a un destino que queremos crear en un momento determinado, y en ese momento empezamos a ser conscientes de que ese destino ya es parte de nosotros, de que ese destino estaba allí simplemente esperando a que llegara un momento de silencio, de quietud, de pausa interior, para poder reflexionar nuevamente, volver a flexionarnos y entender que detrás de este movimiento había casi que un intento de recoger lo mejor del pasado, ponerlo y filtrarlo en el presente para proyectarlo en el futuro. Cuando somos creadores, realmente nos damos cuenta de que emociones que persisten van a generar el humor. La gente dice, es que yo tengo un buen o mal humor, y por supuesto esto indica que estamos conectados con unas u otras emociones, y dependiendo de ellas ese buen o mal humor se va a manifestar también a través de lo que llamamos el temperamento. El temperamento es ese estado en el que frecuentemente nos encontramos a raíz de lo que está en nuestro entorno y de cómo estamos interpretando ese entorno. Pero si ese temperamento se mantiene en el tiempo, se mantiene en periodos muy extensos, entonces ya empieza a constituir nuestra verdadera personalidad. Y la personalidad depende entonces de la fuerza interior que nosotros tenemos, de ese pensar, de ese sentir y de ese actuar, de esa conexión con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo emocional y con nuestro cuerpo mental, para de esa manera proyectarnos con certeza. Eso ya es el carácter que empieza a desarrollarse, y entonces en esa triple personalidad inferior, en ese cuerpo físico, emocional y mental dirigido a una cosa en concreto, pero con fuerza, con tenacidad, con optimismo, con ganas, eso está haciendo que en ese momento empecemos a generar
una alegría interior, y esa alegría es la fuente mayor de la inspiración. Así que ser creadores significa volver a recuperar, con todas las excusas que ustedes quieran, la maravilla de poder volver a sentirnos alegres. Recordemos que la alegría es la emoción propia del corazón, y si ese corazón está henchido de amor, está con ganas, está con entusiasmo y está con pasión frente a lo que está haciendo, esa capacidad creativa inmediatamente conecta el corazón con la mente, conecta el sentimiento con el pensamiento, y esa fuerza electromagnética es la que va a definir ese futuro que se nos vino ya. Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que es el momento de retirar el viejo hardware que tenemos. Es decir, existe un software, un lenguaje que utilizamos, pero el hardware, el procesamiento de toda la información se da a través de ese hardware, y ese procesamiento de esa información depende en gran parte del entorno que lo controla. Así que ese hardware, eso que está allá afuera, eso que nosotros estamos interpretando desde las herramientas más primarias y más elementales, pero que nos permite crecer, avanzar, reconocernos como seres humanos, reconocernos además como seres individuales pertenecientes a una masa crítica que se llama humanidad. Ahí nosotros estamos empezando realmente a conectarnos con esas cosas tan valiosas que nos pueden permitir que entonces ese humor se lleve a un temperamento agradable, a constituir una personalidad maravillosa y a generar un carácter que es el que posiblemente va a producir o asimismo a hacer que surja un destino. Nosotros pensamos de acuerdo al entorno, pero muchas veces el entorno también depende de nosotros. Mírenlo ustedes, las señoras lo saben perfectamente. Cuando le hablan a una matica y la acarician y la contemplan y le dicen estás muy linda, esa matica empieza a agrandarse, a estar más verde, a lo mejor a florecer en un momento determinado y quizás a producir sus frutos. Cuando eso ocurre, entonces, ¿qué nos está diciendo la vida? Que es el momento de conectarnos con nosotros. Pero en cambio, si nosotros empezamos a tener un ambiente hostil, despectivo, y qué pereza tener que arreglar la matica empieza a entristecerse, porque ella, como ser vivo, está percibiendo perfectamente ese entorno que nosotros estamos diciendo y que nosotros estamos generando para que realmente empiecen a ocurrir cosas distintas. Por aquí dicen, se dice que se debe sentir como si eso lo que queremos ya es una realidad. Estamos completamente de acuerdo. Eso es muy importante. Ese es el I am que estábamos mencionando. Qué rico, saludos a la gente de Vive Soul. Qué bueno debe estar por aquí Sergio, me imagino. Un abrazo para ti también. Entonces pensemos en eso. Si estamos entendiendo que esto que está ocurriendo en nuestro viejo hardware tiene que ser enriquecido por un software nuevo, por una manera distinta de pensar, por una manera en que pensemos de acuerdo a ese entorno y diferenciar el entorno, entonces empezamos a cambiar la culpa y el sufrimiento por alegría e inspiración, y también por gratitud. Si esas cosas ocurren, realmente empieza a ocurrir la magia interior. Cuando vivimos en gratitud ya empieza a ocurrir algo significativo y ya empieza realmente a moverse algo fundamental. Hombre, Sergio, qué bueno saludarte de verdad por aquí. Sergio es, hago un paréntesis, una de esas personas del grupo de Soul con el que tuvimos la oportunidad de grabar y producir yo digo que ese arte tan bonito que fue los 7 códigos de la energía, y me encantaría, por lo que hemos escuchado en las retribuciones de tantísima gente, que ustedes puedan adquirir ese curso. Y de pronto, Sergio, de pronto me ayudas ahí colocando el link para que la gente pueda adquirir ese curso, porque de verdad es bellísimo y pueden tener una herramienta ahí fundamental, casi que como códigos de confirmación de la energía y códigos de consulta en un momento determinado en que a veces nos sentimos un poquito confundidos. Así que vale mucho la pena que lo tengamos en cuenta. Pensemos en esto. Si pensamos de acuerdo al entorno, pensemos también que al cambiar esa culpa por alegría y por gratitud y por inspiración, nuevos genes que están llegando a cada una de nuestras células están recibiendo instrucciones completamente diferentes. Aquí dicen, nos pueden mandar un mensaje directo y los apoyamos. Un mensaje directo a vivesoul.co, entonces perfecto, maravilloso. Pensemos en esto entonces, nuevos genes, nuevas
formas de ver la vida. Ojo, nuevas conexiones con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se encarga y que fue la última adquisición de nosotros como seres humanos. Es decir, nosotros pasamos por el lóbulo occipital, donde está el cerebro reptil, luego el cerebro mamífero, y después nos conectamos con el lóbulo frontal, donde en verdad esa corteza cerebral casi que adquirió su máxima expresión, porque allí, desde el lóbulo frontal, nosotros estamos creando la realidad potencial, y ese lóbulo frontal se convierte casi que en el director de orquesta, donde podemos crear nuevos hologramas, nuevas maneras de ver e interpretar la vida. Ojo, no solamente de verla, sino de interpretarla, porque en la interpretación está la posibilidad de que cada uno de nosotros cree ese futuro. Somos co-creadores, no se nos olvide, y si ese futuro depende de cómo logremos nosotros visualizar, significa estamos dejando el pasado atrás, aprovechando la experiencia. Por supuesto que hay que tenerla en cuenta, porque si no estaríamos condenados a repetir la historia, pero además llevándola al corazón, y eso es metiéndola en el cerebro mamífero, en el cerebro de las emociones, en el cerebro donde la memoria habita en nosotros, para luego proyectarla en ese cerebro frontal, en ese lóbulo frontal que nos invita a conectarnos con el futuro, a crear esos nuevos genes y a empezar a hacer que ese director de orquesta, que es el lóbulo frontal, genere una cosa, una fórmula maravillosa. Una intención clara más una emoción clara nos van a llevar a un cambio significativo. Insisto, intención más emoción igual cambio. Intención más emoción igual nuevas creaciones, nuevo estímulo para poder seguir creyendo. Entonces pensemos en eso, pensemos en que cada uno de nosotros realmente estamos encontrando esto. Me encanta eso que estás mencionando, Cándida, lo de las historias vividas, que representaba una serpiente boa que tragaba una fiera, y realmente ahí en verdad había una historia muy bonita donde cada uno está representando a su manera lo que estaba viviendo en ese instante. Entonces pensemos en esto. Si se está creando un nuevo cambio, es decir, si estamos conectando intención más emoción, estamos generando una cosa que nos lleva a casi que repetir hasta que el cuerpo recuerde mejor que la mente. Repetir hasta que el cuerpo casi que aprenda y recuerde mejor que la mente. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos haciendo aquella acción de repetir y repetir es cuando verdaderamente adquirimos las destrezas. Los viejos decían, en la repetición está la claridad, pero además en la repetición está la posibilidad de que esa habilidad se quede con nosotros y se forme ya una cosa fundamental. Miren lo que ocurre. Un paciente con Alzheimer severo, que tiene una dificultad tremenda para recordar cosas que le dijeron hace 5 minutos, sin embargo había adquirido una destreza anteriormente de tocar el piano, y cuando se sienta al piano recuerda perfectamente una partitura que interpretó años atrás, porque esa memoria musical no se perdió, porque esa memoria musical lo llevó a conectarte con lo que era su esencia verdadera, y porque eso nos llevó a renovar esos pensamientos. Me encanta eso, Leticia, cambiando paradigmas. Es muy importante. Si nosotros cambiamos los paradigmas, entonces ya tenemos modelos diferentes a seguir y nosotros mismos nos convertimos en modelos. Entonces, insisto, repetir hasta que el cuerpo recuerde mejor que la mente misma, y pensar en que la magia realmente ocurre en eso desconocido, pero en eso desconocido es lo que está por crear, es lo que nos invita, es lo que nos apasiona, es lo que nos dice qué maravilla que el cuentecito siga y qué bueno que las 1001 noches puedan continuar. Entonces pensemos en esto. Si repetimos y estamos actuando de esta manera conscientemente, entendiendo que ya estamos generando un movimiento diferente, ahí surge la magia, donde en verdad se justifica y además es necesario, pero además genera alegría y pasión el hecho de empezar a tomar riesgos, pero tomar riesgos, por supuesto, calculados, riesgos que nos permitan a nosotros darnos cuenta de que en esas posibilidades estaban también las potencialidades, esas habilidades que aún no se manifestaban, pero que llega un momento en que la experiencia desde el cuerpo ya empieza a mostrarnos una cosa fundamental. Así que tenemos que pensar en ir desde el filósofo de siempre al maestro, desde la mente
al cuerpo mismo y al cuerpo, y no solamente al cuerpo, sino al alma, inscribirlo casi que en el alma, en la naturaleza humana, porque ya no solamente no nos queda a nosotros, sino que le queda a la humanidad ese nuevo aprendizaje. Ir desde el conocimiento a la experiencia y la sabiduría. Ahí, de verdad, empiezan a hacer conexiones nuevas todas estas neuronas y empezamos a hacer que los químicos del cerebro realmente multipliquen exponencialmente esa capacidad de conectarlas para que de esa manera entonces los nuevos conocimientos creen también nuevas asociaciones. No basta con crear nuevos conocimientos, lo importante y tal vez lo más majestuoso y lo que más nos hace soñar y volvernos optimistas frente a estas cosas es que esos nuevos conocimientos que estamos adquiriendo van a generar nuevas asociaciones y si se crean nuevas asociaciones podemos realmente ser un potencial de innovación continua que está en nosotros. Pensemos en esto. Yo tengo este lapicero en mi mano y este lapicero entonces nosotros lo asociamos porque lo aprendimos de mucho tiempo atrás con un objeto que sirve para escribir o para pintar o para dibujar, para lo que ustedes quieran. Pero si asociamos esta forma cilíndrica a lo mejor con una cosa que se puede utilizar como un telescopio, y de hecho lo hacíamos así, yo recuerdo que yo lo hacía así en el bachillerato cuando quería hacer casi que un microscopio y en un lapicerito de estos yo partía un foquito de esos de las linternas pequeñitas y lo que estaba en la punta, que era lo que ampliaba el haz de luz, lo pegaba en el extremo del lapicero y empezaba a mirar por ahí y lograba mirar como si estuviera a través de un microscopio unas hojitas y a maravillarme entonces con todo el entramado que mis ojos no alcanzaban a captar. ¿Pero qué hice para eso? Asociar que esa lucecita de la linterna cuando se ampliaba era como una especie de lupa y que esto era el cono conector a través de mi órgano de la visión para crear una posibilidad distinta. Entonces, cuando empezamos a hacer nuevas asociaciones, se van creando nuevas utilidades de los objetos. Esto no tiene fin, esto es casi que una cosa que continúa eternamente porque nosotros estamos creando con pasión todo aquello que nos está moviendo. Eso significa entonces que además de ir del filósofo al maestro, tenemos que ir también del pensar al hacer y, ojo a esto, al ser. El ser empieza a surgir verdaderamente cuando nosotros somos conscientes de que esa capacidad de ser creadores nos está conectando con la esencia misma de lo que somos. Pensemos en esto. Los líderes no piensan en líderes. ¿Por qué? Porque ya se reconocen como líderes. Los líderes no piensan en el éxito porque ellos mismos son el éxito, entonces no tienen que pensar en eso porque ya lo tienen tan introyectado en sí mismos que saben que realmente en verdad empiezan a entender que las cosas que están ocurriendo son magia interior, pero magia conducida por la pasión, magia conducida por aquello que nos lleva a iluminarnos, a crecer como seres humanos, a darnos cuenta de que no estamos solos, a entender que el otro debe participar de todos esos códigos creativos y entonces si nosotros queremos crear abundancia, no podemos hacerlo desde las carencias. Esto no funcionaría realmente en verdad. Si nosotros queremos crear abundancia, entonces en la imaginación, en nuestra capacidad de visualización, estamos generando escenas completamente nuevas en nuestra película y esto sí está ocurriendo de una manera continua, persistente y nos lleva a entender que ese cableado neuronal empieza a cambiar significativamente cuando cada uno de nosotros se da cuenta de que esas conexiones que hay a través de ese cableado en verdad dependen de qué tanto entusiasmo, de qué tanta pasión, de qué tantas ganas, de qué tanta nueva cultura estemos nosotros dispuestos a rescatar. Ojo, una nueva cultura implica una nueva visión del futuro. Por eso es frecuente que cuando nos basamos en las viejas culturas tengamos los mismos comportamientos, las mismas acciones y a lo mejor los mismos yerros que estamos cometiendo continuamente porque no nos atrevemos a cambiar ese cableado. Entonces, segunda formulita, ya habíamos dicho una muy importante, ¿recuerdan? ¿Sí la recuerdan? Intención clara más emoción igual cambio. Una segunda formulita que me parece súper importante también, propósito más emoción crea un empoderamiento mayor.
Así que, insisto, propósito más emoción igual empoderamiento. Pero nos empoderamos a nosotros mismos, no empoderamos al otro, sino que nos empoderamos a nosotros mismos. Y bueno, y si nos sobra, pues qué bueno que también empoderemos al otro siempre y cuando sea para algo positivo. Entonces, las personas que esperan la riqueza para entrar en ese estado de gratitud realmente están en el pasado. Las personas que esperan la riqueza mucho antes están agradeciendo que la riqueza llega porque ya la visualizaron como un hecho, ya la sintieron como un hecho, y recuerden la importancia de lo eléctrico y lo magnético para poder generar esa combinación y ser portadores verdaderamente de algo que puede cambiar nuestro futuro. Pensemos en esto también. Hay que enseñarle al cuerpo cómo sentir el futuro. Y esto es un ejercicio que puede llevar a un cambio biológico. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, tienen en este momento, pongamos un ejemplo cualquiera, una gastritis o una colitis ulcerosa o una artritis reumatoidea o una dermatitis severa o a lo mejor una rinitis alérgica, si empezamos a visualizar la conexión con esas células que comprenden los diferentes órganos y sistemas involucrados para que esto se dé, podemos modificar perfectamente el resultado. Por ejemplo, si alguien tiene problema de ojo rojo, congestionado continuamente, porque hay aparentemente muchos factores alergénicos que los hay en nuestro entorno, claro, eso es innegable, pero si entendemos que el hígado es el que como órgano de expresión externa utiliza el ojo, sabemos que si establecemos un diálogo mental, emocional y casi de sentir ese hígado, realmente ese hígado se drena, se limpia y la manifestación posterior es probablemente que ese ojo vuelva a recuperar su estado natural y no tenga que estar enrojecido. A lo mejor también nosotros, fíjense que muchas veces asociamos emociones con cosas especiales y hasta con el color. Por ejemplo, con el hígado es frecuente que como maneja la ira, la gente tiene una expresión: te pusiste rojo de la ira. Y obviamente la ira no es roja, pero nosotros la percibimos de esa manera a través de nuestros órganos de los sentidos, y muchas veces el ojo rojo no es otra cosa que esa rabieta, esa ira, ese resentimiento que tenemos guardado y que por lo tanto hay que dialogar con ese hígado para que module la ira y la convierta más bien en autoaceptación, en autorreconocimiento, en eso que nos permite proyectarnos. Eso está muy bellamente narrado en esos 7 códigos de la energía de los que les estaba hablando. Miren lo que nos está diciendo aquí Natural Oficial. El hígado produce más de 500 funciones, en realidad produce inclusive más de 1000 enzimas diferentes, y miren a lo que nos podemos estar conectando cuando entendemos esto. Pero si yo conozco esto, puedo actuar. Si lo desconozco, es posible que la conversación termine. Yo no sé si ustedes recuerdan, había una propaganda que a mí me hacía reír mucho porque el chico estaba conociendo a la chica, entonces le pregunta: ¿y tú quién eres? No, yo soy una filósofa que estudió también economía y estoy ahora haciendo mi maestría en no sé qué y en no sé qué, y ella le preguntaba a él: y bueno, ¿y tú qué eres? Y dice: no, pues yo soy Virgo. Entonces, el hecho de conectarnos con nuevos conocimientos, de ampliar mucho más el conocimiento. Yo aquí veía ahorita a Leticia Garzón, una mujer que se dedicó al magisterio durante mucho tiempo, y me encanta cómo sigue siendo una eterna aprendiz. Y si siempre nos estamos conectando, entonces allí nos están diciendo. Voy a ponerles el ejemplito que me están pidiendo ahí de los espolones. Los espolones son espuelas que se forman en el talón, y esas espuelas lo que están haciendo es casi que tratando de agarrarse, de pisar firme el territorio. Fíjense que con la espuela en los gallos de pelea, esas espuelas pues por supuesto rasgan y se aferran durísimo al cuerpo del otro gallito. Pues de esta manera lo que estamos tratando de hacer con las espuelas es precisamente conectándonos mucho más, arraigándonos mucho más a nuestro territorio, volviendo a reconocer ese territorio, y eso implica entonces que cada uno de nosotros tiene la obligación certera para poder empezar a darnos cuenta de eso. Alguien me pregunta sobre drenajes del hígado. Yo los invito a que en el canal de YouTube busquen una serie que hicimos anteriormente que se llama la serie Tu Cuerpo Habla, y hay una parte donde dice Soy tu hígado. Consulta esa parte y ya vas a encontrar una cantidad de respuestas a lo que me estás mencionando. Entonces lo decíamos, propósito más emoción igual empoderamiento. Es muy importante entender que lo viejo está en relación con la causa y efecto.
pero en realidad desde lo novedoso, desde lo creativo, se trata es más bien, en lugar de causa-efecto, causar efecto, y cada uno de nosotros lo puede hacer. Si cada uno de nosotros se empodera con esto, se va a dar cuenta que no hay que esperar el éxito para sentirse empoderado, no, sino sentirse empoderado para generar el éxito. No es relevante quedarse esperando un hecho determinado para generar gratitud, es dar las gracias porque ya eso que estábamos esperando está en camino y simplemente está esperando que tengamos la suficiente fuerza como para visualizarlo y sentirlo, y de esa manera ese campo electromagnético ser el atractor. Recuerden que un campo electromagnético lo que hace es eso, atraer. ¿Pero qué atrae? Lo que está aportado en ese canal de información, esas líneas de campo que los imanes dibujan con las limaduras de hierro, esas líneas de campo, esos usos, lo que están exportando información. Así que nuestro corazón porta información, nuestros sentimientos portan información, y de acuerdo a aquello que estemos sintiendo, vamos a crear esa realidad para empezar a darnos cuenta de que siempre va a haber una razón para levantarnos a diario y de que cada uno puede realmente dibujar ese futuro. Propósito más corazón igual empoderamiento. Me encantó que pusieras esta frasecita allí. Entonces pensemos en una cosa: el dinero debe fluir naturalmente, la salud debe fluir naturalmente, el amor debería fluir naturalmente. ¿Por qué no fluye? Porque ponemos resistencia, porque el dinero, por ejemplo, lo vemos desde la carencia y desde la cantidad de creencias limitantes que teníamos, y como lo vimos con Heiber hace mucho tiempo, es que el dinero no crece en los árboles, es que no sé qué, todas estas creencias falsas que hacen que nosotros tengamos una resistencia y una fricción con el dinero, y si la tenemos, pues entonces esto nos va a llevar a que haya una cultura de la pobreza, de la escasez, y no una cultura de la abundancia. El amor, pues obviamente va a surgir desde ese corazón amoroso. Si yo no estoy proyectando desde un corazón amoroso, sino desde el resentimiento, pues fíjense que el resentimiento, ya lo dijimos, es la emoción del hígado, por ese el hígado el que nutre al corazón. Por lo tanto, si estamos llenos de resentimiento, pues el corazón no va a producir otra cosa que ese resentimiento, además magnificado, y no produce el amor que debería ser esa fuerza ordenante que nos permita relacionarnos precisamente con aquello que está vibrando en su misma frecuencia. Es decir, si no tienes amor, fíjate qué tanto amor estás proyectando. Si no estás recibiendo ese amor, si no llega esa pareja que tanto esperabas, si sientes que estás sola durante mucho tiempo, cuestiónate qué es lo que estás dando, qué es lo que estás ofreciendo, que hace que los demás se bloqueen para acercarse a ti, porque el corazón está percibiendo clarísimamente aquello que tú estás proyectando. Ojo con eso. Si no hay salud, es porque nosotros mismos no estamos siendo saludables desde la elaboración de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Si no hay este tipo de movimientos, ¿cómo soñar que vamos a cambiar el panorama si es que ni siquiera en nosotros existen? Yo no puedo dar alegría si no me siento alegre. Yo no puedo dar generosidad si no soy generoso conmigo mismo. Yo no puedo sentirme feliz si la felicidad no está circundándome y me rodea continuamente, precisamente porque somos nosotros los que estamos ahí metidos. Entonces, sí, pensemos en esto. Yeti, sí, queda grabado este Instagram y va a quedar también a nivel del canal de YouTube. Quienes no tengan todavía acceso, si quieren me escriben por aquí por la cuenta de Instagram y yo los coloco en las listas de difusión para que les llegue toda la información. Pero además les cuento que gracias a Stephanie Obando siempre estas cosas se están quedando en el canal de YouTube, a los que los queremos dirigir, pero sobre todo a los que los queremos llevar a que compartan, porque en verdad ahí es donde está el verdadero propósito, en que esto se multiplique y en que todo esto en verdad nos contagie de alegría. Ya lo decíamos, si no estamos alegres no podemos generar alegría y optimismo y cercanía y pasión y ganas y luz y fuerza y todas esas cosas maravillosas que están esperando a que nosotros empecemos a crear cosas distintas y a darnos cuenta de que en verdad somos los creadores. Una fórmula de excelencia implica entonces
propósitos muy claros, y eso significa claridad en lo que nosotros estamos intencionando, porque si no hay propósitos claros es muy frecuente que nos perdamos en el camino. Segundo, competencia. Cuando yo digo competencia no me refiero a aquello de yo compito contigo, sino a entender que las competencias, nuestras formaciones, nuestros conocimientos, nuestros dones, nuestros talentos deben ser puestos al servicio de la causa y de la humanidad misma. Si entendiéramos eso, si solamente entendiéramos eso, nos damos cuenta de que el conocimiento que hemos adquirido no nos pertenece, y que cuando lo compartimos como lo estamos haciendo en este instante, estamos generando una retribución tremendamente abundante que el universo mismo nos envía luego como compensación a un acto de generosidad, de entrega, de ganas, de todo ese entusiasmo que le ponemos a esto. Entonces pensemos en esto, que esto no se quede ahí y que no se quede simplemente en la grabación, sino que finalmente lo podamos compartir y empecemos a darnos cuenta de que en nosotros está. Esto es bien interesante. Yo quiero que pensemos en algo, y es que, tan hermosa Leticia, un abrazote gigante para ti. Entonces, pensemos que la última parte de una fórmula de excelencia, ya lo dijimos, un propósito claro, competencias claras, es la responsabilidad. Si somos responsables, verdaderamente empezamos a alejarnos de las situaciones estresantes que a su vez nos alejan de las posibilidades creativas. Recordemos que el estrés siempre está creando un estado muy importante que nos está contando que a través de ese proceso de estrés nosotros estamos llegando a una especie de estado inflamatorio de nuestro cuerpo que impide que proyectemos todo lo que somos y que en verdad logremos llevar a cabo todas nuestras funciones de una manera equilibrada. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es muy importante que sí, vale la pena que nos inflamemos, pero de amor, que creemos un tumor que crezca mucho en nosotros, pero ese tumor se tiene que llamar un felizoma, un tumor de felicidad, para que cada uno realmente irradie eso, y ahí sí podamos soñar con que es necesario crear pandemias de amor, y que en eso entendamos que está realmente dibujado eso que nosotros tenemos que empezar a interpretar desde la paleta de colores que nos dieron, para que cada creación, cada cosa que estamos generando como novedosa, empiece a darnos un fruto muy importante, que es la sensación de plenitud, de alegría, de bienaventuranza. Esas bienaventuranzas son fundamentales, porque en las bienaventuranzas encontramos una excusa perfecta para no quejarnos más, para empezar a hacer el aporte que cada uno tiene que hacer, y para renunciar a todo lo que es necio en nosotros, porque implica que cada uno de nosotros realmente empiece a aportar lo más fundamental, que no es otra cosa que el amor interior que habita en nosotros, que además porta un conocimiento que nos regalaron generosamente, porque también salimos en su búsqueda y porque también estábamos en contacto con esa armonía necesaria para volver a la esencia, a lo que somos cada uno de nosotros, y para entender que en esa semilla que algún día fuimos estaba el fruto de lo que hoy estamos expresando, pero que también en este fruto de lo que hoy vivimos y percibimos y experimentamos en nuestro día a día está esperando para ser compartido, para que finalmente ese fruto caiga en tierra fértil y de nuevo esto se proyecte. Esto es fundamental. Proyectémonos con ganas, con emoción, con entusiasmo, con generosidad, con mucha gratitud, con mucha alegría, que nos vuelvan a brillar los ojitos cada que estemos haciendo una actividad, porque si no, realmente nos estamos perdiendo de esta oportunidad maravillosa que se llama vida, que se llama existencia. Conectémonos desde ahí. Y bueno, yo no me había dado cuenta, ya me estaba entusiasmando demasiado y ya veo que el tiempo se iba pasando, y les cuento que tengo mi ensayo enseguida con el grupo de música para seguir haciendo música, para seguir teniendo excusas, para alegrarnos continuamente, y por eso entonces la invitación es a que contagien ustedes también su música, sus conocimientos, que esto mismo lo repliquen a su manera, que contagien a alguien más de que en verdad somos creadores y que en nosotros existe todo ese potencial maravilloso que la vida está esperando por ser compartido. Es casi que una responsabilidad nuestra entregarlo generosamente, y por eso la invitación. Les recuerdo varias cosas que van a ocurrir esta semana antes de despedirme. Primero,
Mañana tendremos un live maravilloso con Gloria Rollave, en la que vamos a hablar de lo que la inteligencia humana es capaz de hacer y que la inteligencia artificial no. Un tema tan en boga en este momento y seguramente muy polémico, pero vamos a gozarnos ese live extra que vamos a hacer mañana a las 7 de la noche con Gloria Rollave. Y este miércoles empezamos con William Fernando Sánchez, con quien hicimos la charla maravillosa que nos disfrutamos muchísimo en esto de la sanación genética ancestral en nuestro consultorio, en nuestro auditorio de Inexmoda el jueves anterior, y que quedó allí en las redes y que quedó también en YouTube. Búsquenlo porque está ahí, si no me escriben y yo se los envío. Pero con él quedamos en que íbamos a asumir un reto de 7 días que vamos a empezar este miércoles, todos los días seguidos, 7 días seguidos a las 6:30 de la tarde, porque nos vamos a encontrar en un reto poderoso a vivir con propósito, a vivir con entusiasmo, a vivir con ganas y gratitud, a vivir con una razón de ser, con una convicción enfrente que nos permita proyectarnos. Así que con William Fernando vamos a estar también desde el miércoles todos los días a las 6:30 de la tarde, conectados en estos canales para contagiarnos de otra cosa muy especial. Solamente el último día de esos 7 lo vamos a hacer a las 6 de la mañana por una razón que ustedes van a ir intuyendo. Así que compartan, cuentan el chisme. Yo les digo a todos que yo soy muy chismoso. Y de verdad me encanta cuando el chisme es positivo, así que reguemos ese chisme. Nos vamos a encontrar en serio esos 7 días, sí, Cándida, inclusive sábados, domingos, vamos a hacerlo con esas ganas y con esa fuerza, porque es un compromiso, y por eso nosotros les decíamos, aceptan el reto. Ay, qué rico que por aquí se unió también el Amor es Hoy, un abrazote gigante. Con ellos voy a estar también en el diplomado que ya casicito empieza, y a mí va a tocar una parte muy especial sobre bioneuroemoción, que va a ser muy especial, y con ellos vamos a compartir tantas cosas. Es que miren todas estas cosas fantásticas que se nos cruzan en este momento. Entonces, no lo olviden, mañana a las 7 de la noche con Gloria Rollave, y después miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes vamos a hacerlo con William Fernando Sánchez en esa vida con propósito y en esto que nos va a llevar seguramente a vibrar en patrones infinitamente superiores. Así que conéctense pues, rieguen el chisme, porque necesitamos de verdad cambiar vibraciones, y si entre todos regamos el chisme vamos a crear redes mucho mayores, y si entendemos que logramos una masa crítica vamos a cambiar este mundo. En verdad tenemos la posibilidad de hacerlo porque somos los creadores, o sea que pensemos en esto. Un abrazo gigante, ahí les queda pues toda esta información, insisto, compártanla y consúltenla también en YouTube, en las historias quedan también colgadas y después ponemos el enlace allí también en las historias. Abrazote, 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 yo estoy muy feliz de haber estado con ustedes hoy y nos vemos mañana nuevamente. Chao, chao.